Yo soy Mariana Puerto, asesora del programa de Derechos Humanos de USAID. Doctora Mariana, ¿cuáles son los principales avances y las dificultades que enfrenta actualmente el proceso de paz? Nosotros vemos de manera positiva el hecho de que las partes hayan tenido voluntad política de negociar. En el gobierno reconocemos, incluso antes del proceso de negociación, el reconocimiento del conflicto armado interno en Colombia, de un lado, y el reconocimiento de las víctimas, que dio como resultado pues la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y obviamente en la insurgencia la voluntad política de sentarse a negociar y de pensar posiblemente en pues dejar las armas y reinsertarse pues a la vida civil desde la participación política. También hay varios beneficios que implican el proceso, y es reducir las violaciones a los derechos humanos. En tanto, si conseguimos la negociación y la paz, estaríamos quitando uno de los principales generadores de violencia y de violaciones a los derechos humanos. Cuando se leen los acuerdos hay dos enfoques que son muy importantes y que no tenían otros procesos, porque los anteriores procesos de negociación no han sido negociación alrededor de construir la paz, sino de la dejación de las armas por parte de los grupos armados. En esta perspectiva, los dos enfoques: uno es el enfoque de víctimas, de favorecer a las víctimas, verdad, justicia, reparación, por lo menos teóricamente lo afirman, y el enfoque territorial, que es fortalecer la institucionalidad y la sociedad civil de las regiones para que haya una sostenibilidad, digamos, de los acuerdos. Y ya los tres acuerdos firmados que se han desarrollado con sus debilidades y sus fortalezas, en su lectura yo creo que nos ofrecen unos avances importantes que implican, si bien no una revisión del sistema político colombiano y del sistema económico, sí implican tal vez cerrar las brechas y intentar pasar de un modelo de despojo pues bastante cerrado en términos de riqueza, de grandes diferencias, a un modelo de una construcción más colectiva y más digamos democrática y justa de una nueva sociedad. Precisamente uno de los enfoques de este proceso de paz es la paz territorial. ¿Qué reto tiene esto para el Estado y para la misma sociedad? Pues el principal reto es que los dividendos de la paz, los beneficios que haya de la paz, no lleguen solamente a los que se reinsertan o dejan las armas, como han existido en los otros procesos, sino que esos dividendos de la paz lleguen a las regiones, que lleguen a las zonas de mayor conflicto, donde han habido mayores víctimas, donde han habido menos proyectos sociales, menos inversión, es decir, donde la ausencia del Estado ha sido digamos uno de los principales factores, y a causa de esto pues hay un copamiento de los actores ilegales y de los grupos armados, no solamente pues de grupos armados como decía, sino de las economías ilegales. Entonces lo fundamental es que esos dividendos lleguen a las regiones, pero además que haya un fortalecimiento de la institucionalidad local, que haya inversión en lo local concreta, y que la sociedad civil de las regiones, de las municipalidades, pueda ser fortalecida para participar en criterios de igualdad, en la definición de políticas públicas, en el seguimiento a los acuerdos, en participar en los planes de desarrollo que tengan un enfoque pues de paz, y no como simples digamos beneficiarios o destinatarios, sino que sean actores más activos en el desarrollo de su futuro. En una perspectiva de derechos humanos, ¿qué implica un eventual escenario de posnegociación? A contrario de lo que mucha gente piensa, y es que si hay paz no se vuelve a hablar de derechos humanos porque todos ya se han cumplido, pues esto es, digamos, una gran falacia. Realmente aquí es donde cobra importancia todo ese proceso que libraron las organizaciones sociales de la defensa, de la promoción, de la protección de los derechos humanos, porque en el marco del conflicto armado interno los derechos prioritarios eran los civiles y políticos. La defensa del derecho a la vida, a la integridad frente a violaciones terribles como la desaparición forzada,
como las ejecuciones extrajudiciales, como el secuestro, las masacres, etc. Aquí adquiere importancia, digamos, los derechos económicos, sociales y culturales, que siempre fueron como la cenicienta de los procesos, porque nunca había inversión, porque se primaba siempre la inversión en lo militar, digamos, este tipo de exigibilidad de estos derechos pues va a proporcionar a la sociedad, digamos, recordarle al Estado que hay una gran deuda histórica para hacer posibles estos derechos, pero sobre todo que hay políticas de Estado que no se están negociando en este proceso, como las políticas extractivistas, incluso las políticas frente al Tratado de Libre Comercio, y aquí es donde los movimientos sociales, a través de la exigibilidad de los derechos, tienen que hacer un contrapeso importante para seguir respetando sus derechos y haciendo exigencia de su dignidad. Finalmente, doctora Mariana, ¿la comunidad internacional o las organizaciones de cooperación internacional han rodeado este proceso de paz? En el caso de que se firme un acuerdo y haya un eventual escenario de posconflicto, ¿cuál va a seguir siendo ese aporte de los organismos internacionales y cuáles son las barreras que puede enfrentar? Digamos, dentro de la comunidad internacional hay diferentes roles que pueden ejercer los mecanismos. Unos son los de Naciones Unidas, pero otros son los de la cooperación internacional, que desde hace muchos años vienen desarrollando proyectos en localidades, en comunidades, tanto de apoyo a la institucionalidad como a la sociedad civil. Igual pueden existir roles de veeduría internacional, de observación, de acompañamiento, frente al tema de dejación de armas o frente al cumplimiento de los acuerdos, pero yo creo que desde la cooperación en derechos humanos la principal función de la cooperación es seguir acompañando a las comunidades vulnerables, seguir acompañando en términos de protección, de garantía, para que la población realmente pues sea reparada, haya justicia, haya verdad. En el tema de los retornos también, digamos, que haya condiciones de seguridad, pero sobre todo porque hay un fenómeno de violencia residual que se da en todos los conflictos armados, en donde las comunidades tienen que estar protegidas, y lo que no sabemos es todavía si el Estado está en capacidad de responder a ello. Y es, por ejemplo, si los desmovilizados, si no todas las integrantes de las FARC se desmovilizan, sino que entran a formar parte, por ejemplo, de grupos por desmovilización paramilitar, o si crean nuevos grupos, o si se unen a la guerrilla del ELN en caso que ya no pues entre a los procesos de negociación. Van a haber unas oleadas de violencia muy grandes para las comunidades, y ahí hay que seguir acompañando a las comunidades de un lado. Del otro, yo también creo que es necesario acompañar el fortalecimiento de la sociedad civil desde una perspectiva estratégica, es decir, para crear sostenibilidad en las organizaciones sociales, para que se puedan preparar en la implementación, el seguimiento y la observación de políticas públicas, y sobre todo en mecanismos de participación que haga que, digamos, se negocie y se dialogue entre iguales o entre pares con el gobierno nacional. Y finalmente hay un grupo de poblaciones que se denominan especiales o vulnerables, como las indígenas, los afrocolombianos, las mujeres que han sido abusadas, los niños. Digamos, los niños, que son otra gran población que ha sido víctima y que todavía no se sabe qué va a pasar con los niños desmovilizados, por ejemplo. Yo creo que hay que seguir protegiendo este tipo de poblaciones y apoyando al Estado para que las políticas realmente sean más efectivas en este campo.